todos. Estamos aquí reunidos para hablar del desarrollo psicomotor del bebé. Hablaremos de la primera infancia, en lo que concierne de 0 a 3 meses. Yo soy Raquel Sedano, soy fonoaudióloga y estoy acompañada por Edith Mejía, que es fisioterapeuta pediátrica. Hola Edith, ¿qué tal? Un gusto tenerte. Hola Raquel, un gusto igual, saludarlos a todos y compartir compartir con ustedes, con todos los papitos, unas pautas para poder reconocer si nuestros bebés están desarrollándose adecuadamente o no. Entonces, ¿y dónde nos vamos a dar específicamente cuenta de que nuestros bebés, en qué niños vamos a ver, sobre todo aquellos que tienen factores de riesgo? Entonces, que son ciertos eventos que a veces han pasado en nuestros bebés que los hacen tener mayor predisposición a tener ciertas alteraciones en el neurodesarrollo, ¿no? Entonces, es importante revisar estos factores de riesgo que se presentan pues en la etapa prenatal, perinatal y postnatal, que van afectando pues el sistema nervioso de nuestro bebé y pueden producir algún tipo de daño. En el Perú, bueno, los factores de riesgo más conocidos son los perinatales, ¿no? ¿No? Que siempre, bueno, en este aspecto dañan mucho el área motora. Bueno, son los que más incidencia tienen en los estudios perinatales. No sé si en el área del lenguaje, Raquel, ¿qué impacto tienen los factores de riesgo? Claro, dependiendo cómo se da este factor en el momento del embarazo, va a marcar mucho también lo que es un retraso psicomotor, y eso también va a complicar el retraso en el habla, el retraso en el lenguaje y posiblemente también algunas alteraciones cognitivas. Entonces, sí es importante saber identificar qué es un factor de riesgo y si la mamá ha pasado por alguna situación en ese sentido, saber identificarlo y poder estar atentos con el desarrollo de su bebé para que justamente lo pueda compartir con el médico y ambos hagan un monitoreo, un control más minucioso de su desarrollo. Sí, entonces, y estos factores de riesgo, bueno, ya están descritos en la literatura, y si uno, los papás que ahora todos estamos metidos en Internet, revisamos el PubMed, vamos a ver bueno, revistas de alto impacto como Pediatrics y que nos refieren cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Pero eso es en otro tipo de poblaciones, de otro tipo de países, de otro tipo de, ¿no? de estándares. Pero en el Perú también se han hecho estudios y por eso estos factores de riesgo que estamos mencionando justamente son de los últimos estudios que se han publicado en el Perú y donde dicen que los factores perinatales son aquellos que los que están impactando más, ¿no? Otro de los aspectos puede ser la parte prenatal, perinatal y postnatal. Entonces, papitos que las mamás que hayan tenido algunos factores de riesgo como diabetes en el embarazo, hipertensión, algún tipo de infección, es muy importante recordarlo para luego relacionarlo con nuestra evaluación que tengamos con nuestros bebés. Entonces, las famosas asfixias perinatales también son eventos muy importantes que hay que tener en cuenta. Se toma mucho en cuenta el Apgar al quinto minuto. Entonces, hay varios factores, sobre todo en una sociedad como nosotros, donde el manejo de los sistemas de salud no han cubierto ciertas necesidades. Entonces, por eso es importante saber cuáles son estos factores de riesgo. Vamos a ir viendo, pues, para ver qué cosas debemos observar los papis, ¿no? Nosotros le hemos dividido para que sea un poco más entendible estos retrasos de desarrollo siguiendo el semáforo, ¿no? Entonces, el semáforo rojo, cuando el niño tiene un problema un poco más fuerte, mayor, por ejemplo, está en riesgo de tener un mayor retraso o está apuntando a una patología. La luz ámbar, que son esos retrasos simples de desarrollo, que se ven mucho los problemas de calidad de movimiento, y bueno, en luz verde, el desarrollo normal del niño, ¿no? El que uno espera encontrar. Entonces vamos a empezar con la luz verde, lo que vamos a encontrar como siempre como normal y nos debe servir de guía para vigilar a nuestros niños. Una de las cosas que observamos es que nos guiamos es por el control de cabeza, ese control de cabeza que
tiene un proceso de maduración de la etapa de recién nacido hacia los 3 meses, donde como se muestra en la imagen, en boca abajo, por ejemplo, el niño a los 3 meses debe ya tener un control de la cabeza en la línea media. El niño ya a esta edad puede hacer seguimiento visual, o sea, rotar la cabeza hacia ambos lados para hacer seguimiento visual. Cuando está boca arriba, la cabeza está más alineada, el niño puede llevar las manos a la línea media, y cuando yo el papá lo tracciona de las manitos para sentarlo, la cabeza está alineada y ya no cae a ni un lado, sino acompaña el movimiento del tronco. Esos eventos son muy importantes reconocerlos cuando el bebé ya tiene 3 meses, y eso es un proceso, ¿ok? Entonces, esta maduración va acompañada, ¿no es cierto, Raquel, de otros eventos que hay que también fijarnos. Y para esto, Raquel, que es la especialista en lenguaje, nos puede mencionar. Claro, un evento importante aquí que tenemos que aprender a observar y a valorar es la forma como el bebé está succionando. ¿Por qué es importante? Uno, porque si lo hace eficientemente, él va a ganar peso, él va a nutrirse adecuadamente, ¿no? Entonces va a desarrollar bien sus órganos, su cerebro. Y eso también va a dar pase a que él pueda tener una buena estimulación y tenga sus experiencias, ¿no? Para que después tenga su buen aprendizaje. Entonces, en el aspecto prelingüístico, el reflejo de succión es importante porque va a empezar a activar más los músculos que están en la mejilla, a nivel perioral, los músculos de la lengua se va a posicionar hacia arriba, hacia abajo, se va a retraer, entonces va a empezar a ganar actividad. Eso más adelante también va a servir mucho para que el niño pueda tener una buena articulación, pronunciación. En el momento que se da la succión eficiente, existe una coordinación adecuada entre lo que es la respiración, succión y deducción. Este patrón va a hacer que madurando progresivamente adquiera una buena pronunciación el niño, va a garantizar de alguna manera, ¿no? Crítico o de color verde, como lo hemos querido, ¿no? Dividir estas características, sería que el niño tenga bastante dificultad para hacerlo. De repente tiene bajo peso, entonces su succión es débil, su succión no va a ser eficiente. Entonces sí, hay que estar alerta en eso, si este niño está teniendo mucha dificultad, y manifestar a su pediatra. Entonces, en lo que respecta al lenguaje, este reflejo sí es muy importante aprender a valorarlo. Otra forma de succión alterada también es cuando el niño no tiene mucha fuerza para poder controlar el volumen de la leche en la boca. Entonces, constantemente se le va a derramar, no va a poder deglutir, entonces va a demorar más tiempo para amamantarse. Entonces, va a provocar también una angustia y un estrés en la mamá. No lo va a poder controlar, no lo va a poder manejar. Eso va a provocar que ambos entren en un cuadro de ansiedad, el bebé llore y la mamá no pueda calmarlo, o tal vez no pueda entender, ¿no? Si es que está pasando algo fisiológico o algo o un problema en el niño para poder solucionarlo, ¿no? Eso lo tiene que consultar con su pediatra. Y creo que ahora podemos hablar más de los reflejos, ¿no? De los otros reflejos en el niño para poder reconocer. Sí. Claro, vamos a ir tocando poco a poco ese aspecto y vamos a pasar a la luz ámbar, el caso también del control de cabeza, ¿no? De repente son esos casos en los que uno ve como retrasos más simples. El niño no tiene tanto retraso, no está dentro de lo normal, pero tiene un retraso ahí ligero del desarrollo. El niño puede hacer las actividades, como por ejemplo, si me fijo en el control de cabeza, lo hace, pero usa movimientos compensatorios. ¿Y dónde lo veo? Esos movimientos compensatorios por ejemplo, en la foto vemos en los miembros superiores. El niño de la parte superior, por ejemplo, abre los brazos y levanta la cabeza. El niño de costado, por ejemplo, al contrario, ajusta demasiado los miembros superiores, los pone más tensos, las manos más duras, levanta la cabeza, ¿no? Y vemos también el pobre alineamiento. O sea, hace la actividad, pero, por ejemplo, tiene un alineamiento inadecuado. Cuando el niño a los 3 meses ya tiene la cabeza levantada y alineada en el centro. Y ahí, pues,
a veces dentro de este grupo encajan los niños, por ejemplo, que tienen tortícolis, ¿no? Que a veces realizan, sí, levanta la cabeza, la levanta, pero lo levanta inclinada a un lado. Eso nos está hablando pues de una simetría y por lo tanto son niños que deben ser observados continuamente en sus controles. Entonces, y nos vamos luego al otro extremo, que estamos ya en el semáforo rojo, es decir, niños que ya están apuntando a un casito un poco más severo, apuntando a una patología, y se están, sobre todo, esto unido a que ha tenido factores de riesgo al nacer, de repente también en la etapa prenatal, entonces todo sumado hace que son niños que necesiten mucha observación, inicio de terapias más tempranamente. Como ven las imágenes, por ejemplo, el niño ya levanta la cabeza, pero por ejemplo tiene reacciones asociadas, se llaman esto mucho más intensas, en la boca, la excesiva prensión de las manos, entonces que a veces ya le impide realizar la actividad. Vemos como el niño que está en la tracción, por ejemplo, la cabeza está prácticamente colgada. Es un niño que tiene 3 meses y nosotros lo traccionamos y la cabeza todavía cae, ¿no? Entonces, eso ya es una señal roja. Otra, por ejemplo, es que el niño a veces lo tenemos cargado como la foto de arriba y el niño se tira para atrás con mucha intensidad. Es un reflejo extensor que ya no lo debería de tener, pero sobre todo cuando los cargamos a los bebés, se nos tiran para atrás y se ponen como más rígidos, ¿no? Eso también es un signo en señal roja. Y es los sobreajustes que mencioné en las manos. Uno tiene que observar pues mucho el resto del cuerpo cuando el niño hace la actividad. Entonces, todo esto va influenciando otras actividades, ¿no es cierto, Raquel? La comunicación y el lenguaje, me imagino que igual están alterados. Sí, el aspecto de la devolución. Otro reflejo que también es importante aquí que tenemos que conversar es cómo se está dando el reflejo de la devolución. Lo normal es que el niño amamante entre 20 a 30 minutos cada tomada de leche, ¿no? Lo regular es que pueda respirar y deglutir correctamente, sin contratiempo, sin dificultad. ¿Qué pasaría si de repente el niño observamos que se atora demasiado o que de repente tiene reflujo o que de repente le cuesta, ¿no?, pasar el alimento? Puede ser indicador de un problema neurológico. Tiene que ser observado, tiene que ser medido, tiene que ser seguido para que podamos transmitírselo a su pediatra y hacer un control terapéutico y médico. Requiere de mayores exámenes, requiere de que nosotros veamos si es que el niño pueda a través de una terapia seguir alimentándose y nutriéndose, ¿no? Porque si ocurre esta deficiencia nutricional en estos meses, pues va a marcar mucho también lo que es su desarrollo psicomotor más adelante, ¿no? Puede tener un retraso y eso sí, pues va a ser un problema. Entonces, mientras más temprano hacemos la intervención, mejores resultados habrán. Ok, Raquel, muy interesante, ¿no? Entonces, otro de los sentidos que también cobra muy importante también es igual la visión, ¿no? Que también el niño, como les dije, debe hacer seguimiento, a los 3 meses debe ser seguimiento visual hacia ambos lados, seguir al papá cuando se mueve o seguir un juguete, ¿no? Entonces, probando con un juguete yo puedo saber si el niño está girando o está haciendo seguimiento visual o no, ¿no? Otro aspecto a revisar son los reflejos primitivos. Entonces, como les mencionaba, existen reflejos los reflejos primitivos están presentes en los niños, en los bebés, en forma intensa en las primeras 4 semanas. Luego se van debilitando a partir de las 6 a la 8ª semana se van debilitando y hacia el 8º y 12ª semana, o sea, el tercer mes, ya eso, la mayoría ha desaparecido. Entonces, esa es la secuencia normal. Entonces, esos son signos de alerta que nos dicen si, por ejemplo, es normal en un recién nacido tener el reflejo de marcha automática, ¿no? Eso es normal, que ya a los 2 meses no debe haber ese reflejo. Por lo tanto, si no encuentro un niño de 3 meses, es un signo de alarma. El otro reflejo, por ejemplo, el de Gras palmar, que lo vamos a revisar después, que es el que generalmente los papás más están chequeando porque están revisando las manitos de los bebés. Entonces, eso tiene un proceso que le vamos a explicar después. Otro reflejo, que es también el reflejo en los pies de Gras plantar, que también es normal. Esa intensidad en la etapa neonatal es muy fuerte.
y el reflejo de Moro o el reflejo de sobresalto. Son reflejos que tienen una intensidad muy fuerte en etapa de recién nacido, le dije, y hay que revisar eso, ¿no? Que hacia los 3 meses estos hayan disminuido, ¿no? Otra cosa es también de alerta, es que el niño nazca sin esos reflejos, que eso sí es una alerta roja, que no nazca con los reflejos de gras palmar, ese ajuste, si no lo tiene, eso es una alerta roja, por ejemplo. Y también la simetría de los reflejos. O sea, deben ser, si hago gras palmar en una mano, en la otra también tiene que haber. Entonces tienen que ser simétricos y la intensidad debe ir disminuyendo hacia los 3 meses. Entonces, vamos siguiendo las demás actividades y como le decía, la mano es muy importante y la posición del recién nacido es con el pulgar adentro, incluido, ¿ya? Y conforme va avanzando el pulgar hacia las 6 semanas después, el pulgar ya sale, o sea, la mano sigue, los dedos siguen flexionaditos, pero el pulgar ya está al lado de los otros dedos. Y hacia el tercer mes, las manos ya están abiertas y el pulgar está desplegado. Eso es importante que se vea. O sea, no puedo ver a un niño a los 3 meses que tenga el pulgar incluido. Eso es el signo de alerta. ¿Ok? Entonces, es así más o menos como debemos observar los reflejos en nuestros bebés. Y bueno, creo que si hablamos de reflejo de sobresalto Moro, Raquel es la que tiene un enfoque más al área del lenguaje. Claro, porque este reflejo es importante a nivel del área del lenguaje, porque nos va a indicar la presencia del mismo, que el niño está reaccionando frente a un estímulo sonoro de intensidad mediana o alta. Entonces, lo normal es que si un niño ante un ruido fuerte, como un puertazo, o de repente un aplauso, o de repente sonó un sonido y pasó un camión, un avión, y el niño hace un sobresalto extendiendo los brazos, nos va a indicar que el sistema auditivo está limpio, está reaccionando dentro de lo normal. Sí, que eso, digamos, nos va a indicar de que el niño está haciendo funcionar bien sus órganos auditivos, ya que es todo un sistema. Este va madurando poco a poco y lo que es el oído externo, el oído medio, el oído interno, también va llevando la información a su cerebro, ¿no? Cuando la mamá le habla, cuando modula la voz, entonces el niño va registrando eso, ¿no? Ya desde la etapa intrauterina, ya a partir del tercer mes, el oído se está formando y comienza su maduración. Entonces, este reflejo sí nos va a mencionar. Lo difícil sería si el niño no reacciona a ningún estímulo. Ven de repente que por evitar que se asuste, no hacemos ningún estímulo sonoro y lo tenemos dormidito todo el tiempo y no sabemos si es que el niño está escuchando o no. Tranquilas nomás, si es que reacciona bien, ¿no? Y estar pendiente de esto. Otra cosa, si es que existe un factor de riesgo, tanto en el embarazo o de repente en el momento de parto, con mayor razón. Los órganos de los sentidos hay que estar siempre vigilando, hay que estar controlando, hay que tener mucho cuidado para que garantice el desarrollo del niño. Muy bien, buen aporte para los papis esta información, Raquel. Bueno, hemos tratado de hacer un resumen de esta información para ustedes. Espero que, bueno, les sirva toda esta información que hemos unido con Raquel. Y bueno, solamente gracias por escucharos a nosotras en este espacio y también invitarlos para otros eventos como es el compartir los signos de alarma del segundo trimestre. No sé si Raquel quiere hacer un aporte. Claro, se ha podido tocar muchas cosas, muchos asuntos, pero como dices, esto a través de nuestra experiencia hemos querido transmitir, dejar aquí para que ustedes como papás tengan una herramienta para poder identificar cómo está yendo el desarrollo de su bebé y puedan alertar a través de su pediatra o a través de los terapeutas, ¿no? Qué es lo que está pasando, qué han notado, sepan observar. Espero que nos sigan. Nosotros vamos a seguir colocando información trimestre por trimestre y tratando de hablar puntos para nosotros relevantes en el campo de tanto de la fisioterapia como en el aspecto de la terapia de lenguaje.
¿sí? Entonces pueden ustedes colocar el tema, el punto o alguna inquietud al respecto y nosotros sabremos darles respuesta. Ok. Muchas gracias, Edith, por todo. Gracias, Raquel, por todo esta información. Nos estamos viendo. Chao. Hasta pronto.